no podemos juzgar antes sin antes saber qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y pasó un caso, hermanos, en una iglesia cerca donde yo vivo. Empezó el pastor a predicar, ¿verdad? Y de repente se quedó viendo que una hermana no llegó al culto. Entonces se queda viendo el pastor, y como eran poquitos, el pastor se dio cuenta que hacía falta una hermana. Y se queda viendo el pastor y dice: oh, la hermana Julana no vino al culto, de seguro se la llevó el diablo. Mire qué tremendo, hermanos. Entonces inmediatamente se levantó una miembro de la iglesia, levantó la mano y le dijo: pastor, ¿qué pasó, hermana? Fíjese que no es que el diablo se llevó a la hermana. Ella venía para el culto, pero recuérdese que donde vive hay un pequeño río, y cuando ella venía cruzando el río se cayó y se lastimó un pie y se fracturó. Por esa razón ella no vino al culto. ¿Cómo quedó ese pastor en ese momento? Por juzgar antes del tiempo las cosas, sin antes examinar y ver qué es lo que realmente ha pasado. Porque podemos decir: sí, no vino el hermano. Dios no quiere, hermano. ¿Qué tal si le pasó un accidente en el camino? Estaríamos pecando, ¿verdad, mis hermanos? Muy bien. Fíjense, mis hermanos, que quiero darle la bienvenida a muchos hermanos que por ahí veo que sin duda alguna tal vez no son de la congregación, pero sabemos que en la iglesia todos somos un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Y que algunos por ahí pues escucharon tal vez a través de una radio, internet, etcétera, etcétera, que íbamos a estar aquí y dijeron: pues no vamos a ir a gozar con los hermanos a esa bendita actividad. Entonces, bienvenidos, mis hermanos, a este precioso lugar, ¿ok? Mis hermanos, quiero con la ayuda de Dios así, tal vez no hacer un estudio profundo, pero sí quisiera tocar algunos puntos de esta carta de Corintio, hermanos, que es tan importante. Problemas que se estaban viviendo en esa iglesia, que le aseguro que son problemas que se están viviendo también en las iglesias actuales en estos tiempos presentes. Déjeme que le explique tantito. Esta iglesia de Corintio fue fundada por el apóstol Pablo en el año 55 o 57 aproximadamente, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia de Corintio está en la ciudad de Corintio, pero en sí digamos que el país es Éfeso, pero de ahí se desprende la palabra Corintio, que es una pequeña ciudad que está en Éfeso. Pablo funda esta iglesia, mis hermanos, y le toca poner líderes en esa iglesia para que dirijan esa iglesia. Pero como Pablo no era de aquellos predicadores que solamente están encuevados ahí encerrados en la iglesia, sino que Pablo tenía los 5 ministerios. ¿Sabía eso o no sabía eso? Pablo no solamente era pastor, era evangelista, era profeta, era apóstol y era maestro también, mis hermanos. Entonces, cuando Pablo funda esta iglesia, decide ir a otras regiones a buscar más almas, pero de repente vemos el primer problema que se cataloga en esta iglesia: que había un grupo de personas en este lado, había otro grupo de personas, de manera que en esa iglesia habían 4 grupos de personas. O sea, el primer problema que estaba pasando en esa iglesia es que había división. ¿Qué había en esa iglesia? A nosotros nos han catalogado por ser personas divisionistas. No, dice este Carlos Rivas es un divisionista porque no le gusta aquí, no le gusta allá. Momento, mi hermano, no es que nosotros seamos divisionistas. Hay que entender que la Biblia dice que la luz y las tinieblas de oscuridad, no podemos estar mezclados entre las tinieblas. Pastor, ¿qué significa eso? Significa que si allá hay feria de la iglesia católica, usted como cristiano no puede irse a meter donde está la oscuridad, porque Dios nos ha llamado como luminares en medio de este mundo lleno de oscuridad. Y por eso es que la gente piensa que nosotros somos divisionistas. Entonces Pablo inmediatamente le informan que en esta iglesia había división. Mire, hermano, unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefa. ¿Quién es Cefa?
Cefas es Pedro. O sea que ya había gente que tenía espíritu de católico. Porque ¿qué dice el católico? Es que yo vengo de Pedro. Hermano, yo le digo una cosa: yo no vengo ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Martín Lutero, ni de nada por el estilo. Nosotros venimos de Cristo Jesús, que dio la vida por nosotros y nos ganó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Pero es el problema que estaba radicando en esta iglesia, que había división. Dígame usted, ¿acaso hoy en día no hay iglesia donde también existe la división? El pastor dice una cosa, el líder dice otra cosa, el diácono dice otra cosa, los miembros dicen una cosa. Hermanos, así no se puede avanzar ni caminar en el evangelio. Primer problema es que no quería ver esa unidad que tenía que ver en la iglesia. Y a veces el divisionismo existe hasta dentro de la misma iglesia, empezando con los pastores. El pastor dice una cosa, la esposa dice otra cosa. Y a veces dentro de las iglesias lo que se mueve es el espíritu de Jezabel. Pastor, ¿y cuál es el espíritu de Jezabel? Que hay muchas mujeres que están encaramadas en la nuca del marido. Que si la mujer dice hágase esto, dice el hombre, pues hagámoslo, mi amor. Si la mujer dice no se haga, pues no lo hagamos, mi amor. Señor, discúlpeme, Dios a usted le puso testículos y lo ha llamado para que sea cabeza en su hogar. Si no quiere tener usted el mando como hombre, entonces póngase usted la falda y déjele a su mujer los pantalones. Pero tiene que entender, no con esto le estoy diciendo que usted es el macho de la casa. Lo que le estoy diciendo que usted es la cabeza y que los pensamientos tienen que subir en la cabeza para que bajen al corazón, que es el cuerpo, o sea que es la mujer. Pero ¿qué pasa hoy en día? Muchas congregaciones, hermano, ya no manda el hombre, quien manda es la mujer. Así los grandes sombrones y la mujer así, y lo manda el ingrato hombre, mire usted. ¿Y sabe cuál es el problema? Que como el hombre vive en el terreno de la mujer, todavía le dice el esposo, y si te gusta, bueno, y si no, te largas de mi terreno. Y ese problema estaba pasando, que había un divisionismo terrible en esa iglesia, y dentro de muchas iglesias existe el mismo divisionismo. Hermano, si en la iglesia existe el divisionismo, tengamos mucho cuidado, porque Pablo le recomienda a esta iglesia y dice, no, Cristo no está dividido. Más adelante Pablo pone el ejemplo de que Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia, y el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su propia función. Significa que la mano es mano, los pies son pies, los ojos son ojos, pero la mano no puede ser el trabajo de los pies, ni los pies puede ser el trabajo de los ojos. Aunque dentro de la iglesia hay un montón de cristianos que son ojetes y algunos son lengua, los ingratos. Hay cristianos que son lengua, hermano, que solo escuchan algo aquí en la iglesia y al rato ya lo sabe la otra iglesia que no es de esta misma iglesia. Mire, son lengua los ingratos. Bueno, yo no sé qué tipo de miembro es usted, hermano, pero dejémosla ahí. Entonces había un divisionismo terrible, y aquí Pablo empieza amonestando esta iglesia, y Pablo se da cuenta que habían 4 tipos de grupos de hermano, eso es terrible, hermano, cuando a veces dentro de la iglesia hay gente que dice, ¿quién va a predicar hoy? Ah, el hermano pastor. No, yo no voy a ir. Ese hombre solo regaña. Ese hombre como, ¿quién va a predicar? Ah, la hermana. No, yo no voy. Ah, ¿quién va a predicar? Mi hermano, hay gente que tiene preferencia dentro de la iglesia. Hermanos, a mí no me interesa si es hombre, mujer quien va a predicar, si es niño, si es viejo, si es joven. A mí lo que me interesa es que me traiga palabra sólida, es que me traiga palabra de Dios. Quien va a predicar, es cierto, tiene que ser una persona que esté recta delante de Dios, pero a mí no me interesa quién habla. A mí me interesa, hermanos, la palabra de Dios. Yo siempre le he enseñado a los hermanos, si un borracho lo está amonestando, usted recibe el consejo. Al final el borracho se irá al infierno si no se arrepiente, pero usted recibe el consejo. Hay gente orgullosa que dice, ¿y usted cómo me va a aconsejar a mí? Si mire cómo usted sea sabio, recibe el consejo y déjelo a él. Salomón dice, aconseja al sabio y el sabio aumentará su saber. Aconseja al sabio y el sabio te amará. Amonesta al impío y el impío te aborrecerá. Entonces recibir consejos es de sabio, hermanos. Hoy tenemos ese problema dentro de las iglesias,
que el pastor dice una cosa, el evangelista dice otra cosa, el pastor dice otra cosa, el profeta dice otra cosa. Y cada quien, hermano, ahora en vez de haber una unidad en la iglesia, lo que hay es un divisionismo. Le voy a poner un ejemplo. Viene el pastor y le predica a la hermana y le dice: hermana, usted no es payasa para que se pinte la cara. Usted es la sierva bendita de Dios, creada a imagen y semejanza perfecta del Dios Altísimo. Amén, dice la hermana contenta, aunque un poco adolorida porque todavía se pinta la cara como que fuera payasa. Pero dice la hermana: amén, gracias pastor por esa enseñanza. Ya no me pinto la cara. Pero ya mañana se levanta un evangelista y dice: hermana, usted puede pintarse la cara, córtese el pelo, hágase un par de colochos, quítese, haga lo que usted quiera. Al final lo que Dios quiere solamente es su corazón. ¿Se da cuenta cómo el pastor enseña una cosa, el evangelista enseña otra cosa, el maestro? Total que la gente ya no haya ni a quién creerle. Hermano, al final es bueno que usted escuche pastores, maestros y el evangelista, pero quien tiene la razón aquí no es el pastor, es el príncipe de los pastores. Es esta palabra. Es necesario que usted estudie la Biblia y compare la Biblia con lo que predica esta persona. No importa, escuche sabáticos, escuche católicos, escuche lo que quiera, pero no para hacerse a ellos, sino para comparar si lo que dicen está de acuerdo a la Biblia o no está de acuerdo a la Biblia. A veces yo prendo la televisión y escucho mensajes de sabáticos para analizarlos y compararlos con la Biblia. Escucho a los curas a ver qué están hablando y comparo qué dice la Biblia. No para hacerme con ellos, sino para compararlo con la Biblia. Por ahí llegan estos endemoniados de los señores testigos de Jehová y me regalan una revista. Yo la recibo y empiezo a leer la Biblia y a compararla con la Biblia. La segunda vez que vuelven a pasar, le voy subrayando todas sus mentiras en los libros, y ya cuando vuelven a llegar, les hago ver todas las mentiras que han metido en esos libros. Pero ¿qué hace el cristiano cuando llega el señor testigo? Le sube volumen al aparato y cierra la puerta. Y todavía el mentiroso le dice: vaya mijo, dígale que no hay nadie. Hijo, el diablo, los dos van al infierno, aquel testigo por sinvergüenza y usted por mentirosa. Entonces ese problema estaba pasando, que había un divisionismo terrible. Iglesia Malaquilla, si la gente predica cualquier cosa, que lo haga, pero nosotros pongámonos de acuerdo. Si la Biblia dice que hay que ser santo, prediquemos todos que hay que ser santo, y que sin santidad nadie entrará al reino de los cielos. Si la Biblia dice que con la sangre de Cristo fuimos perfectos, prediquemos de la perfección. Si la Biblia dice que ningún injusto entra al cielo, hablemos de justicia. Pero hoy cada quien habla lo que quiere hablar, hermanos. A veces he escuchado, bueno, en la iglesia, en la misión con nosotros no. O tal vez, hermanos, no los he escuchado. Pero a veces predicamos de que el que practique el pecado es hijo del diablo. ¿Así dice la Biblia o no dice así? ¿Verdad que sí? ¿Dónde lo dice? En la primera carta de Juan 3:8. El que practique el pecado, ¿de quién es? Pero de repente usted escucha al predicador, al pastor en el altar: hermano, gracias damos a Dios que aunque aquí todos pecamos, hermano, aunque con una mala mirada, pero pecamos. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Usted sabe, hermano, aunque con un mal pensamiento, pero le fallamos a papá, hermano. ¿Sí o no, hermano? Amén. Pero la Biblia dice que si usted tiene malos pensamientos, usted tiene una mente diabólica animal. Por eso el apóstol, mire hermano, yo le voy a dar un consejo. Si usted vive pensando cosas malas y malas, tenga cuidado, porque el pensamiento es el primer pecado y la primera función que Satanás hace en el ser humano. Primero empieza con la mente maquinando el pensamiento para luego bajarlo al corazón y se ejecuta el pecado. Hermanos, tenga cuidado. Si usted ya empezó a pensar y a analizar y a decir: me gusta esa vecina, cómo no es mi esposa, cómo no se muere mi marido, y quedarme con él, tenga cuidado. Usted ya comenzó a acariciar el pecado. Usted ya comenzó a pecar. Y que su mente esté podrida no quiere decir que toda la iglesia tiene una mente podrida igual que usted, porque la mala noticia que le traigo: si usted tiene una mente podrida, necesita urgentemente decirle al Padre que le arranque esa mente podrida, porque la Biblia dice que los que ya nacimos de nuevo, hoy tenemos la mente de Cristo. Qué vergüenza que hasta pastores, hermano, a veces se paran en el púlpito: hermanos, si de que fallamos, fallamos, si no fallamos aquí, fallamos. Qué sinvergüenza hacer este pastor, hermano.
Tenga cuidado porque hasta sin mujer lo puede dejar ese sinvergüenza. Pastores que viven diciendo que fallan y fallan, ese hasta sin mujer lo puede dejar a usted. Pero no solo eso. Ahora pásase una hoja más adelante, por favor. Sigue este mismo problema. Capítulo 3, versículo 1. Sigue ese mismo problema. 1 Corintios capítulo 3. ¿Lo tiene? Dice, de manera que yo, dice Pablo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Deténganse un momento. Sin miedo. Levanten la mano los carnales. ¿No? Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. De modo, dice Pablo, que no le pude hablar como a espirituales, le tuve que hablar como a carnales, porque ustedes son carnales. Mejor te se lo explico, sigamos leyendo. 2. Os di a beber leche y no vianda, que significa comida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, ¿qué más? Contiendas, ¿qué más? Divisiones, ¿qué dice? No soy carnales, la pregunta, y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos. ¿Acaso dice Pablo, no soy carnal? Mire para acá. ¿Cómo se identifica un cristiano carnal? Porque es celoso. Pastores, en el amor de Jesús, hoy existe algo que se llama celo ministerial. Celo ministerial. ¿Cuál es el celo ministerial? No vamos a descartar, pastores, que en la congregación donde Dios nos tiene, pueda que Dios levante a una persona que lo use más que a usted. No voy a descartar que en la iglesia donde yo pastoreo, ahorita hay un montón de evangelistas, hermano, y muchos de ellos se están metiendo en oración, en ayuno, en oración y ayuno. ¿Qué puede pasar con estos evangelistas? De seguro Dios los puede levantar y usarme más que a mí. Y es ahí donde empieza el celo carnal. Ojo con esto, pastor, pero si Dios está levantando más al miembro que no a usted, es que tal vez usted no sabe que este hombre, mientras usted está roncando y no sea ahogándose en su cobija, aquel posiblemente está a la 1 de la mañana doblando rodillas, clamando, pidiendo, orando, ayunando. ¿Y sabe qué? Dios no trabaja con gente perezosa, Dios trabaja con gente ferviente en el espíritu. Y si Dios usa más al miembro que a usted, es porque Él está buscando más que usted. Y tenga cuidado, porque si Dios levanta uno en la congregación que lo use más que a usted, no vaya a sentir celos. Porque por esa razón es que hoy en día muchos pastores, cuando miran que Dios está usando a este evangelista, ¿sabe qué hace el pastor? Quítenle los privilegios y ya no le den privilegio. Es que tiene miedo que le quiten el hueso lleno de hormiga. No, dice, me va a quitar mi hueso. ¿Quién te va a quitar tu hueso lleno de hormigas, pastor? Celo ministerial. ¿Cómo es posible que ella sí canta y yo no canto? Sí, ¿cómo le dieron el tiempo para que canten los coros al pastor Joel? Si aquí estoy yo, mejor a mí me hubieran puesto. ¿Y cómo lo pusieron a él? Que ni de la iglesia. Mire, hermano, eso se llama celo carnal. Eso se llama celo ministerial. Tenga cuidado, hermanito lindo, que las cosas no pasan porque quieren pasar. Las cosas pasan porque Dios está probándote de qué fuiste hecho. Si tú no tienes celo, te vas a sentir feliz que otro ocupe el lugar que posiblemente tú puedes ocupar. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios te está probando. Celos. Que mira, muchas veces el hermano mira que él está prosperando, tiene casa, tiene terreno, tiene esto, tiene el otro. Empiezan los celos hacia el hermano. Y ese problema no estaba allá afuera, estaba dentro de la iglesia de Corintios. Y no solamente celo ministerial, celos entre parejas. Yo conocí una señora, bueno, aquí cargo a mi esposa y Dios bendiga a mi amada esposa, casi no le gusta andar conmigo, hermano,
porque los viajes son muy largos y ahorita por poco se me moría mi hija vomitando, porque no están acostumbradas a viajes largos. Entonces, pero hoy me acompaña. Pero yo conocí a una señora y ¿sabe cómo le habían puesto de apodo a esta señora? Mochila. ¿Y por qué cree que le decían mochila? Porque no se le desprendía el viejito que tenía, hermano. ¿Habrá alguna mochila por acá? Mire, hermano, tengamos cuidado, hermano, porque a veces la cara que más cristiana se ve es el más celoso, el ingrato dentro de la iglesia, hermano. Cuidado, estés hablando con el pastor, porque una pateada te voy a pegar, vas a ver. Hermano, no seas celoso, hermano. Deje estar celando, hermano. Mire pues, si esa mujer le es fiel, aunque usted esté a la par de ella, de que lo traiciona. Pero hermano, si esa mujer es infiel, pero cuando la mujer es fiel, aunque el hombre esté en Estados Unidos y sabe perfectamente que puede traicionarlo, la mujer dice no, porque ella un día prometió amor, respeto para esa persona. Entonces entienda usted que si esa persona te ama, aunque estés lejos en el ministerio, te va a respetar, te va a amar, te va a esperar. Sí, al molino fue la esposa, ya no viene del molino. De seguro con ese desgraciado el molino estará. ¿Por qué no se apura? ¿Qué estará haciendo? Tal vez la pobre señora, hermano, haciendo cola, está en esa gran fila que está haciendo. Hermano, no sea celoso dentro de la... Hermana, si usted conoce un elemento de la iglesia, Malaquías 3:6, que es celoso, por favor, repórtelo. ¿Están oyendo, hermanas? Varones también, si tienen una muchacha por ahí que la conocen ustedes, que es miembro de la iglesia y participa de privilegio y saben que es celosa, repórtenla. Desde que llega el marido se le acerca a la señora, puro chucho. ¿Con quién estuviste? Huele esa perfume de mujer. Hello. Y ese problema estaba en la iglesia de Corintio. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Pero voy más allá con esto. Cuando Pablo, hermanos, llega a esa iglesia, no solamente estaba ese problema, hermanos. Ahora Pablo en el capítulo 5, creo que todos han entendido esta historia. Pablo en el capítulo 5 encuentra otra historia, hermanos, más difícil y más complicada. Cuando Pablo entra a esta iglesia en el capítulo 5, dice la Biblia que había un muchacho que estaba dentro de la iglesia y estaba viviendo con su propia madrastra. Dentro de la iglesia siempre tenemos que predicar ciertos temas, mis hermanos, porque la juventud hoy en día no perdona si es prima, si es sobrina, si es hermana, si es tía, no perdona. Hoy la juventud lo que quiere es satisfacer sus deseos sexuales dentro de este mundo sucio que estamos viviendo. Y estos mensajes tenemos que enseñarlos siempre dentro de la iglesia, que por muy bonita que sea la muchacha, pero si tiene roce de familia, no puede el hombre estar con esta mujer, aunque ya tenga hijos con ella. Tendría que separarse y dejar esta pareja, porque la Biblia dice que es abominación que un hombre se meta con una familia o que una mujer se meta con un familiar. A veces solo hablamos de la fornicación y el adulterio, y excelente, pero dentro de la Biblia hay relaciones sexuales que también Dios las prohíbe. No solamente el adulterio, no solamente la fornicación, hay otra relación que Dios prohíbe, y a esa se le llama la pedofilia. Pastor, ¿y cuál es la pedofilia? La pedofilia consiste en que el viejo se mete con una señorita joven que es menor de edad, y eso se llama pedofilia. No puede el joven, aunque el joven tenga 18 años y se quiere buscar una señorita de 15, no puede, porque también se llama pedofilia. Y tenga cuidado, joven, aunque la señorita se quite la ropa y se acueste en la cama, y si es menor de edad, aunque ella lo busque, lo llame y se acueste con usted, pero si es menor de edad, hay cárcel para usted. Y aunque usted llegue con el juez, señor juez, pero ella se quitó la ropa y se acostó. Sí, pero es menor de edad, vas para la cárcel. Y le tengo una mala noticia, allá lo van a violar a usted también.
no solamente existe la pedofilia dentro de la iglesia, dentro de la Biblia, existe también otra relación que se llama zoofilia. Pastor, ¿y cuál es la zoofilia? La zoofilia consiste en que hoy hay jóvenes que hasta con una vaca se quieren meter. Eso se llama zoofilia. Y la zoofilia la encontramos en Levítico, cuando Dios dice: maldito el hombre que se ayuntare con una bestia como con una mujer. Si así estaba Sodoma y Gomorra, hermanos. Ya en Sodoma y Gomorra los hombres no querían mujer, lo que querían era estar con una vaca. La mujer ya no quería marido, lo que quería era un caballo. Mire qué terrible, hermano. Por eso Dios escribe esa palabra. Fíjense ustedes que aunque le va a parecer broma, pero es cierto. Lo que usted dice en el pasado, hermano, deje de estarlo recordando. Pasado es pasado. ¿Estamos? Mató, robó, violó, secuestró. Pasado es pasado, hermano. Hace unos días iba un predicador, hermanos, en una camioneta, y iba contando su historia, que cuando él era joven, y dice: hermano, yo cuando era joven, hermano, agarré una gallina y me violé la gallina, hermanos. Mire qué terrible, hermanos. Si usted violó gallinas, cállese. Si violó la perra de la vecina, cállese. Solo usted lo sabe. Entonces así estaba esta iglesia, hermanos. Había fornicación porque este muchacho estaba viviendo con la propia madrastra. Mire qué terrible, hermano. Tenga cuidado, hermano, porque si estos pecados estaban en la iglesia de Corintio, no vamos a descartar que se puedan meter dentro de la iglesia local. Pero no solo eso, ya usted sabe esta historia, todas la saben de memoria, ya todos sabemos esta historia. En la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 9, ahora la cosa se va complicando más. Pablo se da cuenta que en esa iglesia no solamente había gente depravada, sino que ahora Pablo encuentra que en la iglesia hay ladrones, hay borrachos, hay homosexuales, hay lesbianas, hay afeminados, hay injustos, y hay de todo en esa iglesia, hermano. Miren, hermanos pastores, tengamos cuidado, porque ahorita hay hombres que dicen: ¿usted está casado? Estoy casado, usted. Aquí está mi esposa. Ah, ok. Pero si usted le revisa el DPI y le pide que le traiga su acta de matrimonio, sí está casado. Pero con la que está casada, según las características, mide 1.95, y la que ahora tiene mide 1.60. ¿Qué? Ya se encogió. No, es que no es la esposa con la que está casada, es otra. Por eso les recomiendo, pastores, cuando alguien llegue a congregarse con ustedes y lleve a su parejita, ¿están casados? Sí, hágame un favor, tráigame su acta de matrimonio, por favor. Quiero corroborar que sí esté casado con ella, no con otra. Porque los adúlteros están en las iglesias, los fornicarios están en las iglesias. Hello. ¿Sabe qué es lo más triste? Que hay transexual se llama esa locura, hermano, que le ponen un montón de locuras. Y pastor, ¿y cuál es ese? Que en el día es hombre y en la noche es mujer. ¿Habrá uno de esos aquí? De repente, hermanos, ¿y usted qué sabe, hermano? Si hay hombres que tienen su esposa, pero es que el problema es que en el día y en la noche como que se le voltea la canoga, hermanos. Y en la noche como que cambia de mentalidad, hermanos. Mujeres que tienen su marido, pero de seguro también le gusta. ¡Hala! Dice que... Mire, hermano, yo me he dado cuenta que hay mujeres que entre bromas y bromas se están tocando la nalga. Par de marimachas, ojalá, y se arrepientan. Los hermanos entre amigos, con confianza, se tocan las nalgas. Tengan cuidado, par de afeminados, hijos del diablo. Mucha confianza pueden tener entre hermanos, entre amigos, pero eso de estarse tocando las nalgas como que está diciendo otras cosas. Había ladrones en esa iglesia. Hoy hay pastores ladrones que han metido su tubo del agua potable a escondida y están robando agua potable. Otros están robando energía, otros están robando wifi.
Saber cómo hicieron para averiguar de la contraseña del Wi-Fi, pero ya están robando hasta Wi-Fi. Mire, hermano, yo estos temas casi no los toco, hermanos. Bueno, lo que voy a tocar ahorita, al menos cuando me lo pregunta. Pero como dijo Pablo, me veo en la impuesta necesidad de enseñarlo. Mire para acá. A nosotros, los pastores, que damos nuestras ofrendas y damos nuestros diezmos, ¿cómo nos llaman? Ladrones. ¿Cierto o no cierto? Pastor ladrón que está recibiendo diezmos. Ok. ¿Por qué nos llaman ladrones? Porque recibimos diezmos. Bueno, pero preguntémosle a la Biblia, que la Biblia nos responda. ¿A quién Dios le llamó ladrones en Malaquías? ¿A los ministros que recibían los diezmos o a los que no querían diezmar? Hable sin miedo, hermano. Y la pregunta es: ¿usted si entrega sus diezmos? ¿De todo? ¿O se clava la mitad? A mí no me interesa lo que usted haga, hermano. Yo siempre he enseñado que mi esposa y mis hijos hemos aprendido a darle a Dios de lo poquito que nos regalan y de lo mucho que nos dan. Porque Dios no le llamó ladrones a los ministros que recibían diezmo, le llamó ladrones a los que no querían diezmar. Y a veces señalamos a aquel ladrón que roba gallina, ladrón que roba gallina, ladrón que roba el guajolote, chompipe, como usted le quiere llamar. Sí, pero si usted se roba los diezmos, es compañero también de él. Hay que prenderle fuego por ladrón. A usted no le van a prender fuego aquí. En el infierno va a llevar fuego por ladrón. Entonces así estaba esa iglesia. Pero no solo eso. Ahora la cosa, hermanos, llega a un extremo más grande. En el capítulo 7 de esa carta, leámosla. Porque ya nos vamos a ir, hermano. Ya nos vamos a ir. En el capítulo 7 de la primera carta de Corintios, su capítulo 1, hay un gran problema. Búsquelo, por favor. Primera carta de Corintios 7:1. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice en el título? ¿Qué dice? ¿Problema de qué? Entonces, ¿cuál era el problema que había en esa iglesia? Problemas matrimoniales. Y estaban en la iglesia, pero estaban en problemas en el matrimonio. ¿Y cuál era el problema? Que la mujer, en el capítulo 7 y versículo 3, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer cumpla con él. ¿Cuál era el problema que había en esa iglesia? Que la mujer no quería complacer al marido, ni el marido quería complacer a la mujer. De todo un poco, hermanos. Pues así es la carta, hermanos. Geográficamente estamos viendo esta carta. Pastores, cuando uno se mete a la oración, al ayuno, predicando, los deseos sexuales desaparecen. Pero la pregunta es: ¿cómo está tu esposa? ¿Será que también a ella se le desaparecieron? ¿Por qué cree que mucha mujer ha tenido que dejar al esposo e irse con otro? ¿Por qué cree usted? Porque al hombre ya no le funciona la bomba. Se lo dejo de esa manera para que si no le entiende, ahí al final se lo voy a explicar. Ya no le funciona la bombita. Mire, hermanos, de veras que hay cosas que yo no quisiera decirlas, pero necesito decirlas, hermano. Alguien me preguntó y me dijo: pastor, y yo tengo 40 años, ¿me puedo juntar con una muchachita de 18 años? Sí puede. ¿Sabe cuál es el problema? Que en unos 3, 4, 5 años usted va a ver las consecuencias. Porque cuando de aquí en unos 4 o 5 años ya usted va a tener 45 años, ya va a estar todo viejo, que ya no va a querer ni hacer nada. Y la señorita apenas va a tener 18, 19 o 20 años, va a estar en la plena flor de deseos sexuales. ¿Sí me está entendiendo? Y como a usted ya no le va a funcionar la bombita, pues entonces esta muchacha va a tener que buscar otro joven que sí la satisfaga en los deseos sexuales. Entonces ahorita usted no va a ver la consecuencia. Más adelante pueda que usted vea las consecuencias. A veces le preguntan al hermano: oiga usted, y ella es su hermanita. No es mi esposa.
Yo pensé que era su hermanita. Con su vida usted puede hacer lo que quiera, pero más adelante las consecuencias. Porque aquí el problema que había es que la mujer no quería complacer al marido, ni el marido quería complacer a la esposa. A veces llega el esposo queriendo, usted sabe, ¿verdad? Queriendo con el... Estate aquí, mañoso, caliente. Hablemos las cosas como son, hermanos. Como dijo Pablo, le voy a hablar un poco carnal. A veces llega el esposo con la intención de que la esposa lo complazca, y la esposa que quítate aquí, mañosos usted, caliente, váyase para allá. Bueno, dice el hombre, se va a dormir a otra cama, hermano. Ahí dice Pablo, ojo con leamos ese pasaje por favor. Capítulo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo. En otras palabras, no se vayan a estar masturbando. Oigan. 5. No os neguéis el uno con el otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos cegadamente en la oración y después volver a juntarse, para que Satanás, ¿qué dice? No tiente a causa de vuestra incontinencia. Mire para acá. Si su esposo le está pidiendo irse para Estados Unidos, amárralo y no te vas y no te vas. Pero si usted conoce a su marido que es un caliente, hermano, si mucho viera a tardar a Estados Unidos, un mes ahí, tendrá que buscar mujer. Porque la Biblia dice que el marido no puede abandonar a la mujer, ni la mujer abandonar a su marido, al no ser, dice, por un pequeño tiempo y que sea de mutuo consentimiento. En otras palabras, que los dos estén de acuerdo. Si usted se fue a predicar una semana afuera a la calle, váyase a predicar una semana, pero viniendo atienda a su esposa. Por eso existe mucho adulterio, porque el hombre se dedica a la obra, pero descuida a su esposa, y después llega otro y empieza a decirle lo que el marido nunca se lo dice, y a la muchacha le gusta. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? No le vaya a pasar a usted como a Oseas en la Biblia. Oseas se fue a la batalla y cuando regresó su mujer ya tenía otro marido. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Por eso atienda a su esposa. Dele su abrazo, atiéndala, dele, dígale, mamita, no sé cómo usted quiere, dígale, porque va a venir otro con palabras bonitas y se le va a enamorar y se la va a quitar, va a ver. Quisiera hacerle una pregunta a las hermanas. Lástima que no están todas las pastoras. ¿Cuándo fue la última vez que el esposo la abrazó? No para tener relaciones sexuales con ella, porque hay hombres que solamente abrazan cuando ya saben lo que quieren. Pero ¿cuándo habrá sido la última vez que usted como hombre le dio un abrazo y un beso en el cachete? ¿Cuándo fue la última vez? Antes de venirse, por lo menos. Porque si no lo hace, usted es un desgraciado, hermano. Ahora la cosa, dejémoslo ahí. En la primera carta de Corintios, ahí mismo, solo que en la primera carta de Corintios, Pablo ahora va a divisar otro problema en esa iglesia. Mire cómo estaba esa iglesia, hermanos, con el gran problema. Dice que comían, participaban de la Santa Cena y participaban del pan inmundo que se le celebra a cualquier fiesta que se hace en el mundo. Entonces Pablo le recomienda y reprende a esa iglesia y le dice: hey, no podéis beber de la copa del Señor, ni de la copa de los demonios, ni tampoco pueden participar de la Santa Cena, ni estar comiendo de la comida que hay dentro de una feria. Hermano, y ese problema lo tenemos hoy. ¿Qué dice mucha gente? Hermano, es que lo que entra no contamina, hermanos. Podemos comer de lo que sea, lo que entra no contamina. ¿Por qué Jesús dijo que lo que entra no contamina? Porque sus discípulos comían y no se lavaban las manos. Pero Jesús le dijo a esta gente: hipócritas, deja a un lado la palabra de Dios por seguir doctrinas y mandamientos de hombres.
Hoy tenemos hermanitos que están en la iglesia cantando, gritando, alabando, y cuando está la feria, están metidos entre la feria. Esa gente no se puede correr de la iglesia, pero tampoco puede estar arriba de un altar. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Quiero terminar con esto. Leamos este último versículo. 14:40 de la primera carta de Corintios. ¿14:40 lo tiene? ¿Alguien que lo lea con voz de soldado? Ahí está. ¿Sabe cuál es el problema que estaba pasando en la iglesia de Corintio? Que había un desorden terrible, cuyo desorden no podemos caer en el mismo error, hermanos pastores y congregaciones. ¿Cuál era el error que había o el desorden que había en esta iglesia de Corintio? Usted tiene que leer desde el capítulo 14:1 en adelante y va a divisar el problema que estaba pasando y el desorden que había dentro de esa iglesia. Para ponerles un ejemplo, brínclese al capítulo 14, medio le voy a explicar esto. 14:15, por favor. Primera de Corintios, ahí, 14:15, ¿lo tiene? Mira el problema que Pablo divisa. Dice Pablo, ¿qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también, ¿qué dice? Con el entendimiento. ¿Lo tiene? Luego, ¿qué dice? Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con él. ¿Cuál era el desorden que había en esa iglesia? Que la gente no entendía ni lo que cantaba, ni lo que oraba con Dios. Hoy tenemos un desorden, hermano. La iglesia pentecostés está tan desordenada hasta para orar. Han hecho un desorden terrible que hoy, si no se grita, no hay Espíritu Santo. Así está desordenada la iglesia pentecostés. Por ejemplo, hay un enfermo. ¿Por qué sabe usted que los que están orando son pentecostés? ¿Ah? ¿Por qué sabe usted que son pentecostés? Por la gritadera, y hasta aplauden. ¿Quién le ha dicho a usted que Dios se manifiesta en los gritos? ¿Quién le ha dicho a usted que Dios está sordo? Les cuento una historia real que a mí me pasó. Fuimos a orar por una viejita que ya estaba agonizando, hermano. Nomás así, ya se estaba muriendo, hermano. Y nos llamaron para que oráramos por esta viejita. Y usted sabe, ¿verdad? El pentecostés se identifica por los gritotes que pega. Y cuando llegamos a orar por esta viejita, empezamos a orar, así que le echamos leña y brasas y empezamos a gritar, hermano. Cuando empezamos a gritar, la viejita levantó la mano. Levantó la mano. Y nos quedamos viendo con el otro pastor que iba conmigo. Y le decimos a la viejita, ¿qué pasó? ¿Qué quiere? Por favor, dejen de gritar, me duele mi cabeza. Y en un momento yo dije, Señor, te reprenda, diablo. Pero entendimos que no era el diablo, hermano. Sí, la viejita lo que quería era una oración, pero a voz baja, hermano. Pero es que el pentecostés, si no grita, no hay Espíritu Santo. Si no salta, si no da una vuelta para atrás y una vuelta para adelante, no es Espíritu. Hermano, ¿quién le ha dicho a usted que en el desorden se mueve el Espíritu Santo? Y así estaba esta iglesia desordenada. No entendían ni lo que cantaban. Hoy usted va a las iglesias, hermano, lo dijo el pastor Nehemías, y qué bueno. Mire, hermano, hay un desorden en la alabanza. Se empieza cantando, hermano, y es más, hay gente que canta y no sabe ni qué es lo que está cantando. ¿Por qué? Porque no están cantando con el entendimiento. Le voy a poner un ejemplo. Hay gente que canta solo por cantar. Había una hermana que siempre cantaba, no le voy a decir quién es, y siempre cantaba aquel coro que dice: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Pero esta señora no era cristiana.
Ella no era cristiana. ¿Y cómo es que estaba cantando ese canto? Porque hay gente que solo canta por querer cantar sin saber lo que está cantando. Hermanos, como aquel que dice y cantan esa alabanza de que Pablo narró antes de que lo mataran. Es cierto, Pablo dijo: he peleado la batalla, ¿cierto? He ganado la carrera. Pero a veces el que lo está cantando ya está perdido, ya es un impío, está en adulterio, está en fornicación y está cantando que ha peleado la batalla. Hay gente que canta y no sabe ni qué es lo que está cantando. La vida del cristiano es muy alegre y solo trompudo vive el ingrato. Solo amargado vive el ingrato. La vida vieja la he dejado así, no, como no. Moléstela, insúltela, a ver si es cierto que ella dejó la vieja vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ándale, dígale algo, insúltelo, a ver si Cristo vive dentro de él. Si aquí hay mujeres que quieren, hermanos, sartenear a su marido, hay hombres que quisieran patear a su esposa y están cantando: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ni su abuela se los cree. Porque a veces cantamos sin saber lo que estamos cantando. Hace unos días, tiempo atrás, solo para demostrarle a una persona que a veces cantamos sin saber, le dije: ¿usted sabe lo que está cantando? Sí. Ok, porque estaba cantando aquel bonito himno que dice: precioso es el raudal que limpia todo mal. Y qué bonito, ¿verdad, hermano? Entonces le dije: ¿usted sabe lo que está? Sí. Entonces explíqueme qué significa raudal. ¿Sabe? Ese es el problema, que cantamos y no sabemos ni qué es lo que estamos cantando. Es como el muchacho mundano canta en inglés y solo canta, pero sabe, alero, vero, marica, emalai, pero no sabe ni qué está diciendo, hermanos. Así está el cristiano hoy en día, canta sin saber lo que está cantando. Porque se nos ha enseñado que cantar es decir una gran cadenota de coro, pero sin saber lo que yo estoy cantando. ¿Y qué pasa cuando empieza la cadena de coro? Lo que empieza es el desorden. Empieza la cadena de coro bien bonito. Dios bendiga al pastor Joel, que no se alocó con los coros. Así como se empieza, así se termina. Pero ¿qué pasa en otras iglesias? Empieza bonito, le van subiendo al ritmo, le van subiendo, y ya después la hermana, ahí está. Y ojo con eso, cuando empieza, ahí está, y empieza la música, ahí empieza también la brincadera, empiezan las manadas, chipotados, cachetadas, patadas, parecen karatecas, hermano, y empiezan a levantar sillas, un desorden terrible. Y cuando empieza ese desorden, empieza la brincadera. ¿Qué le pasa, iglesia? Como dice el dicho, al son que le tocan baila. Si no hay música rápida, no hay brincadera en la iglesia. Y si no hay brincadera, ¿qué dice la gente? Aquí no hay Espíritu Santo. Y no solamente empieza ese desorden. Léase el 27, por favor. 14:27. Porque mire cómo estaba esta iglesia desordenada. Ya vamos terminando, hermano. Solo que quiero alargarme un poquito porque el tiempo tenemos bastante tiempo. Y qué bueno por eso. 14:27, ¿lo tiene? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. ¿Y qué dice? Por turno y uno interprete. Por favor, pastores, mantengamos este orden en la iglesia. 28. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Empieza la cadena de coros. Y cuando empieza rápido, empiezan las lenguas. Ribibibisi, ribibibisa, ribibibisi. ¿Quién es el ribibibisi?
Yo conozco al Jehová Shama en la iglesia, en la Biblia. Conozco quién es Jehová Jireh. Conozco quién es Jehová el Elohim. Conozco quién es el gran yo soy. Conozco quién es Jehová Rafa, que significa Jehová tu sanador. Yo conozco a Jehová, pero ¿quién es el Rabasaya? ¿Quién es el Ribicanda? Hermanos, hay gente que hay que ponerle mejor de apellido Doña Ribicanda, porque no dicen otra cosa más que Ribicanda. Y todavía dice el pastor: ay, la hermana habló lengua, atarantado, usted igual que su compañera. Y hay un desorden terrible en las iglesias. Pero cheque esto, eso pasa solamente cuando hay música, hermano. Cuando no hay piano, nada. Ay, qué aburrido estuvo el culto. Aburrido, eso trata el diablo. Los cultos nunca son aburridos, hermano. Si yo cargo al Espíritu Santo con piano, sin piano, el culto siempre va a ser alegre, va a ser motivado, porque yo soy el templo y yo porto al Espíritu Santo y no necesito bulla para sentir el Espíritu Santo. De repente algún hermano estaba practicando su Ribicanda, Ribisaya. Deje esa maña, hermano. Y vaya y enseña en la iglesia también que se dejen esas malas costumbres, hermano. No estamos en contra de las lenguas. Hay que hablar lenguas angelicales. No estar repitiendo lo mismo que se oye. No volvernos como loros repetitivos a repetir lo que dijo fulano, sutano, mengano y me gustó. Ahora vengo y lo repito. Antes de invitar a una solista, pastores, yo, ¿sabe qué hago cuando invito a una solista? Hermana, ¿qué usted habla lenguas? No, le estoy preguntando, ¿habla lenguas angelicales? Dígame por favor si habla lengua. Sí, hermano. Ok, hágame un gran favor. Si va a hablar lenguas en el micrófono, me las tiene que interpretar, porque la Biblia dice que el que va a hablar lenguas, que las interprete. Y si no hay que las interprete, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que se calle. Es como que hermano Julio empiece a hablar en su dialecto. Yo mejor agarro mi Biblia y me largo de aquí, hermano. ¿Para qué voy a estar ahí escuchando si no entiendo nada? La verdad, hermano, si empieza a hablar su dialecto, mejor agarro mi Biblia y me voy para la casa. Pues sí. ¿Sabe dónde van a traer esas mañas, hermano? En el Cerro Quemado. Solo van al Cerro Quemado y cuando vienen ya vienen diciendo Ribicanda. Termino con esto. Dios es un Dios de orden, iglesia. Ya dejemos ese tipo de locura de pensar que Dios se mueve entre un montón de gente y pensar que Dios se mueve en escándalos. Si me ayuda con el piano, siervo, por favor. Me gustaría cerrar este mensaje con este último versículo, capítulo 16 de la primera carta de Corintios y su versículo 22. Mire cómo cierra Pablo esta carta. Primera de Corintios 16, 22. ¿Lo tiene? ¿Qué dice su Biblia? Mire qué tremendo, hermano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Y qué significa anatema? Maldito. Mire para acá. El que no ame a Cristo sea maldito. Me encanta esa palabra, porque en el Antiguo Testamento Cristo es equivalente al sábado. ¿Sabía eso o no lo sabía? Cuando se habla del sábado en el Antiguo Testamento, el sábado representa a Cristo. Colosenses 2:16 dice que el sábado representa a Cristo. O sea, en los tiempos de la ley había que esperar llegar al día sábado para tener un reposo. Ahora en Cristo todos los días tenemos ese reposo. En Cristo todos los días tenemos ese descanso. Porque Él dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo
os haré descansar. Cristo es el sábado, Cristo es el reposo. Pero le explico todo esto porque en los tiempos de la ley, el que no guardaba el día sábado, inmediatamente lo mataban a pedradas. Y a unos muchachos, dice la Biblia en Levítico, el día sábado, dice que andaban buscando leña en el monte. Y solo porque los encontraron buscando leña el día sábado, dice que inmediatamente los sacaron y los mataron a pedrada. Porque no guardar el sábado era penado con la misma vida. Ahora, la Biblia ya no me habla de un sábado literal, me habla de un sábado espiritual aquí. Y aquí Pablo me está diciendo, el que no ame a Cristo sea maldito. En otras palabras, hay muerte espiritual para el que no ame a Cristo. Ahora, déjeme que le explique tantito esto. Pastor, ¿y qué significa amar a Cristo? Si tú amas a Cristo, vas a amar esta palabra. Pero qué incoherencia de la gente. La gente dice que ama a Cristo, pero no soporta esta verdad. Entonces, ¿cómo aman a Cristo? Yo no puedo decir que amo a Cristo, pero aborrezco esta palabra. Si yo amo a Cristo, amo esta palabra. Y que aunque fuerte, chocante, tajante, pero la tengo que amar porque es Cristo. Hoy tenemos un montón de gente hipócrita en las iglesias, derramando lágrimas de cocodrilo y tirando mocos en el altar. Papito te amo, papito te amo, papito te amo. Pero cuando papito habla, se molestan. Pero cuando papito reprende, se molestan y se van. Pero sea maldito el que no ame a Cristo. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, ame la palabra, hermanos. Y si la siente fuerte, deje de hacer lo malo para que mañana no sienta fuerte esa palabra. Hay palabras fuertes en la Biblia. Hay palabras que la gente quisiera arrancar esas páginas y mascarlas y tragárselas. Pero aunque arranquen las páginas de una Biblia, hay millones y millones de Biblias en todo el mundo. Y aunque quemen todas las Biblias, hay millones de Biblias en los teléfonos. Nadie puede ocultar la palabra y nadie puede pelear con la palabra. Si hay una palabra que a usted le choca, le molesta, alinee su vida con Cristo y dígale: Padre, te amo, y porque te amo, amo también tu palabra. Amo también tu palabra. Póngase de pies, hermano. Quiero invitar al pastor y a los hermanos que estén por ahí, que pasen, vamos a orar. Si está por ahí la pastora, la familia o los hermanos. Antes de que pasen los hermanos, quiero darles un consejo, mis hermanos. Quiero felicitarlos a ustedes por el esfuerzo que hicieron de estar aquí. Que Dios recompense el esfuerzo de cada uno de ustedes. Le pregunto, ¿sabe qué significa esfuerzo? ¿Sabe qué significa esfuerzo? Esfuerzo significa sacar fuerzas de donde pensamos que no hay. ¿Sabe qué significa esfuerzo? Esfuerzo significa hacer las cosas que pensamos que no las vamos a lograr. Eso es esfuerzo. ¿Sabe cuándo hacemos un esfuerzo? Cuando estamos tirados en la cama y pensamos que no nos podemos levantar, pero nos levantamos y nos venimos al culto. ¿Sabe cómo se llama eso? Esfuerzo. Porque qué fácil es venir al culto cuando estamos sanos. Qué fácil es ir a predicar a las plazas cuando tenemos dinero en la bolsa. Pero qué difícil es hacerlo cuando estamos enfermos y que nos hace falta un peso en la bolsa. Y sin embargo lo hacemos. ¿Sabe cómo se llama eso? Esfuerzo. Y les tengo una mala noticia. Al cielo no vas a entrar porque vienes a cantar o vienes a predicar. ¿Sabe por qué vamos a entrar al cielo? Porque hicimos un esfuerzo. En el capítulo 13 de Lucas se le acercan los discípulos y le dicen: Maestro, mira cuánta multitud. Jesús le responde: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos van a procurar entrar, pero no van a poder. ¿Por qué no van a poder? Porque no se esforzaron, porque no sacaron fuerzas de donde pensaron que no había. Ánimo, Pastor Julio, ánimo, y saque fuerzas de donde piensa que no hay. Mi recomendación para usted: deje de estar viendo comentarios negativos. Deje de estar viendo comentarios negativos. Hermanos pastores, no vivamos de lo que la gente dice, vivamos de lo que Dios dice. No nos enfoquemos en los comentarios de la gente, porque maldito es el hombre que confía en otro hombre.
Enfoquémonos de lo que Dios dice. Si trabajamos como pastores, nos critican que por qué trabajamos. Si no trabajamos, que somos huevones. La gente siempre nos critica. Lo importante es quedar bien con Dios y estar haciendo las cosas como Dios quiere. Hermanos pastores, vengan, vamos a orar por los hermanos. Vengan, hermanos pastores, vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias. Oh, gracias, Padre amado, porque estamos haciendo este culto de acción de gracias a ti, Padre eterno. Porque si tú lo tienes con vida, porque lo apartaste desde el vientre de su madre, porque vistes algo en él. Aunque, Padre bendito, Satanás ha querido meter, Dios amado, un espíritu de cobardía dentro de